¿Por qué esa persona que solo te da migajas parece tan segura, mientras tú llevas el alma hecha a pedazos? En realidad, quien da migajas no lo hace desde la abundancia, sino desde la carencia. En Proverbios 14:10 leemos: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Esta escritura revela que detrás de la frialdad de quien dosifica el afecto hay un dolor oculto que no se atreve a enfrentar. Hoy profundizaremos en el punto débil de quien te da menos de lo que mereces y te mostraremos cómo revertir esa dinámica desde una perspectiva espiritual. Te ayudaremos a identificar el origen de su actitud, a fortalecer tu valor ante Dios y a actuar de una forma que confronte su debilidad sin caer en la venganza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides dejar de aceptar migajas? Algunas personas caminan por la vida como si fueran manantiales inagotables de amor y validación, repartiéndolo todo, menos a ti. Y tú, ahí estás, conformándote con lo mínimo, esperando una mirada, un mensaje, una señal que confirme que vales algo para esa persona. Pero, ¿y si te dijera que quien te da migajas no lo hace porque tiene demasiado que ofrecer y lo raciona a voluntad? Y si el que reparte afecto con cuentagotas en realidad no tiene nada más que ofrecer, porque el que parece fuerte por negar muchas veces es débil por dentro, herido, inseguro, fragmentado en lo más profundo de su alma. La Biblia nos recuerda en Proverbios 14:10: el corazón conoce su propia amargura y ningún extraño comparte su alegría. Y es ahí donde comienza la verdad. No estás recibiendo poco porque tú valgas menos. Estás recibiendo poco porque esa persona no tiene más para dar. Esa migaja que te lanza de vez en cuando no es un premio ni una muestra de amor. Es la evidencia de su incapacidad para amar de forma plena y constante. A veces esa persona parece inalcanzable, emocionalmente distante, con una superioridad se desestabiliza, pero esa imagen es una máscara. Nadie que esté lleno de amor por dentro hiere a propósito, ni se siente cómodo al ver que alguien que lo ama sufre por falta de afecto. El que te da migajas no es un sabio emocional que sabe dosificar. Es un alma que no ha aprendido a compartir, porque todavía está lidiando con un profundo dolor no resuelto. La Biblia está llena de personas que aún teniendo todo actuaron desde la escasez. Pensemos en Saúl, el rey que tenía poder, posición y autoridad, pero cuyo corazón estaba gobernado por el miedo y la inseguridad. Su trato hacia David fue cambiante, contradictorio. Un día lo elogiaba, al siguiente lo quería matar. ¿Te suena familiar? Personas que te aplauden en un momento, te ignoran al siguiente, que te escriben un mensaje cariñoso y después desaparecen sin explicación. No estás frente a un ser superior emocionalmente, sino ante alguien roto, como lo estaba Saúl, celoso, desequilibrado, atrapado por su propio vacío. Y es aquí donde debes mirar la situación desde otro ángulo. Porque el enemigo quiere que pienses que el problema eres tú, que no mereces más, que si fueras diferente, más perfecto, más atractivo, más obediente, entonces recibirías atención completa. Pero eso es mentira. El enemigo te quiere hundido en la culpa mientras te acostumbras a las obras. Pero Dios quiere que abras los ojos y veas la verdad. Tú no estás mendigando por falta de valor, sino porque has sido manipulado por una ilusión. Jesús nunca dio migajas. Aun cuando estaba cansado, perseguido o rechazado, siempre dio de forma completa, abundante. En Marcos 6, cuando la multitud lo siguió y no tenían que comer, sus discípulos querían despedirlos. Pero Jesús no lo permitió. En lugar de enviar a la gente con hambre, multiplicó los panes y los peces.
Alimentó a todos con sobras que llenaron 12 cestas. Ese es el corazón de quien ama de verdad. Entrega, multiplica, se desvive. ¿Por qué entonces aceptas de alguien menos que eso? ¿Por qué recibes migajas como si fueran manjares? Cuando el amor verdadero no raciona, no dosifica, no desaparece sin explicación, es probable que quien hoy te da migajas también las recibió. Tal vez creció en un entorno donde el afecto era escaso, condicionado o ausente. Tal vez le enseñaron que demostrar sentimientos es sinónimo de debilidad. Pero tú no eres el sanador de esa historia. No eres el terapeuta de su pasado. No es tu tarea sacrificarte para que esa persona aprenda a amar. Porque mientras esperas que cambie, te estás rompiendo en 1000 pedazos. Y Dios no quiere verte roto por intentar completar a alguien que no sabe completarte. En la historia del hijo pródigo, en Lucas 15, vemos a un padre que nunca dejó de amar, aunque su hijo se fue lejos, despreciando todo lo que tenía. Pero cuando el hijo volvió, el padre no ofreció migaja, no puso condiciones, no esperó a ver si se lo merecía. Lo abrazó, le dio ropa nueva, un anillo, una fiesta. Ese es el corazón del Padre, ese es el estándar, ese es el tipo de amor que tú mereces. Entonces, ¿por qué sigues esperando señales mínimas de alguien que claramente no ha entendido cómo amar? El problema es que cuando recibes migajas durante mucho tiempo, tu alma comienza a conformarse. Te haces adicto a esos pequeños momentos de atención y terminas justificando todo. Es que tiene mucho trabajo. Es que no es bueno para expresar lo que siente. Es que está confundido. Pero lo cierto es que cuando alguien te ama, se nota. Y cuando no, también. No necesitas ser adivino, ni interpretar señales ocultas. El amor de verdad se expresa sin miedo, se da sin cálculos, se muestra incluso en el silencio. Lo que parece frialdad muchas veces es miedo. Miedo a entregarse, miedo a repetir el dolor, miedo a perder el control, porque dar migajas es una forma de mantener el poder. Alguien que da poco siempre está en ventaja. Se guarda, se protege, se distancia. Sabe que tú te acercas más cada vez que te sientes ignorado. Y mientras más desesperado estás, más poder le das. Pero lo que esa persona no sabe es que tú también puedes elegir. Puedes abrir los ojos, puedes dar un paso atrás, puedes decidir que tu alma vale más que una espera constante. Porque el amor no debería doler todos los días y el cariño no debería sentirse como una batalla emocional. En el libro de Oseas, Dios le pide al profeta que se case con una mujer infiel. No como castigo, sino como representación del amor de Dios hacia un pueblo que constantemente lo rechaza. Dios no da migajas. Incluso cuando su pueblo lo traicionaba, Él seguía buscándolos, restaurándolos, llamándolos a volver. Y tú, que fuiste creado a su imagen, mereces amar y ser amado con ese mismo compromiso. No con desapariciones, no con migajas, no con frases a medias que te dejan confundido. Una relación que te hace dudar constantemente de tu valor no es una relación divina, no viene de Dios. Él no envía personas para que destruyan tu identidad, ni para que te hagan sentir menos. Si la conexión que tienes con alguien te lleva a sentir, lleva a sentir ansiedad, carencia o angustia crónica, algo está mal. Y el error no es tuyo. Es el resultado de una dinámica desequilibrada donde uno da todo y el otro se guarda por miedo o por manipulación. Hay personas que no saben recibir amor. Les ofreces todo y aún así se alejan. Les escribes, los buscas, les hablas con el corazón y su respuesta es un silencio lleno de indiferencia. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero la respuesta no está en ti, está en ellos. En su historia, en sus heridas, en sus miedos. El que da migajas muchas veces no sabe cómo sostener el amor porque nunca aprendió a recibirlo. No sabe qué hacer con alguien que lo ama sin condiciones.
porque toda su vida aprendió que el amor se gana, se negocia o se sobrevive. Pero eso no significa que debas quedarte. Jesús fue claro en Mateo 7:6 cuando dijo: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Tu amor, tu entrega, tu tiempo, tus palabras, tus intenciones son perlas. Y si alguien no sabe valorarlas, no debes seguir entregándolas hasta que las destruyan. El enemigo quiere verte cansado, frustrado, dudando de ti mismo. Quiere que creas que el amor verdadero no existe, que te conformes con poco, que bajes tus estándares, que te convenzas de que eso es lo mejor que puedes conseguir. Pero Dios quiere lo contrario. Quiere que despiertes, que abras los ojos, que recuerdes quién eres, que dejes de mendigar lo que Él puede darte en abundancia. Cuando decides poner un límite, algo se rompe en la otra persona, porque estaba acostumbrada a que siempre estuvieras disponible, a que volvieras cada vez que desaparecía, a que perdonaras sin exigir cambio. Y cuando por fin dejas de correr detrás de migajas, descubres que tu dignidad es el primer paso para tu sanidad, que tu silencio tiene más fuerza que 1000 explicaciones, que tu ausencia puede ser el principio de una nueva historia. Pero para eso, primero necesitas ver al que da migajas tal como es, no como un ser superior, sino como alguien frágil, atrapado en sus propias cadenas emocionales, no para que lo salves, sino para que dejes de sacrificarte por él. Porque salvar a otro a costa de tu destrucción nunca ha sido el plan de Dios. Tú fuiste creado para amar, sí, pero también para ser amado, para ser cuidado, para ser valorado. Hoy quiero que te quedes con esta verdad. El que da migajas no tiene más que ofrecer. No porque tú no lo merezcas, sino porque su alma aún no ha sanado. Y tú no fuiste llamado a vivir en la escasez emocional. Fuiste llamado a vivir en plenitud, en abundancia, en amor verdadero. Juan 10:10 lo dice con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que no te engañe la apariencia de frialdad, que no te atrape el juego de la indiferencia, porque detrás del que da migajas hay un alma rota y detrás de ti hay un Dios que te ama sin medida. Aceptar migajas no es simplemente una decisión emocional, es la manifestación silenciosa de una herida espiritual que aún no ha sido tocada por la sanidad de Dios. Cuando alguien se conforma con lo mínimo, cuando espera amor de quien claramente no tiene la intención de darlo, no lo hace por falta de inteligencia, sino por una grieta profunda en el alma que ha sido ignorada, descuidada, tal vez incluso justificada. Una herida que se formó lentamente a través del abandono, la humillación o el rechazo, y que hoy determina cuánto afecto creemos merecer. La raíz de esta aceptación no está en la persona que te da poco, sino en la percepción distorsionada que tú mismo tienes de tu valor ante los ojos de Dios. En el Salmo 139, el salmista declara con certeza: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esta verdad no es solo un acto de adoración, es una afirmación de identidad. Cuando el alma reconoce cuán maravillosamente fue formada, ya no se inclina ante quienes la hacen sentir como si tuviera que mendigar atención. Pero cuando esa conciencia se pierde, cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos ha sido moldeada por desprecios, comparaciones o silencios prolongados, entonces se vuelve fácil creer que solo merecemos lo que los demás están dispuestos a darnos, por poco que sea. Aceptar migajas revela que la herida aún está viva, que no ha sido confrontada ni redimida, que seguimos midiendo nuestro valor con las reacciones del otro, con su capacidad de respondernos, con su validación ausente. Es un
patrón que se repite muchas veces sin darnos cuenta, como un ciclo espiritual. Lo que no fue sanado en el pasado se vuelve norma en el presente y nos hace creer que vivir con poco amor es mejor que no recibir nada. Pero eso no es lo que Dios desea. Dios no te formó para la carencia emocional, no te diseñó para sobrevivir a base de fragmentos afectivos. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor que Él da no tiene límites ni condiciones. Y es ese amor el que debe redefinir tu estándar. El problema surge cuando el alma herida no busca la fuente correcta para sanar. En lugar de volver al Creador, intenta llenar ese vacío con relaciones disfuncionales. Y en ese intento se entrega a personas que no están dispuestas a corresponder. No por maldad necesariamente, sino porque no pueden. Pero eso no cambia el daño que causan. Cuando se acepta tan poco, el alma empieza a adaptarse al desierto, se convence de que un sorbo es suficiente y olvida que fue creada para habitar ríos de agua viva. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No gotas, no charcos, sino ríos, fluidez, plenitud, abundancia. Aceptar migajas es permanecer en un lugar donde ya no hay provisión espiritual, como Elías cuando se ocultó junto al arroyo de Querit, donde Dios le dio agua y cuervos lo alimentaban. Pero llegó el momento en que el arroyo se secó y Dios le ordenó moverse. Elías no se quedó llorando por el agua que ya no corría. No maldijo el terreno ni culpó a los cuervos. Escuchó a Dios y se levantó. Y eso es exactamente lo que debe hacer quien ha vivido aceptando lo mínimo. Reconocer que el tiempo de mendigar ha terminado, que esa relación, esa atención dosificada, ese afecto a media, ya no es un sustento legítimo, que ahora es tiempo de moverse hacia donde hay aceite que no escasea y harina que no se agota. Dios nunca trató a sus hijos como mendigos, aun cuando el pueblo de Israel pecaba, aun cuando se alejaba y lo desobedecía. Él no lo alimentaba con migajas, lo sostenía con maná del cielo, lo guiaba con columna de fuego, le abría caminos donde no había sendero. Incluso cuando castigaba lo hacía desde el amor, desde el deseo de restauración. No hay un solo momento en las Escrituras donde Dios enseña a conformarse con el desprecio. La sumisión a la migaja no es humildad, es confusión. No es paciencia, es resignación, no es fe. Es olvido de tu verdadera identidad. Muchos creen que quedarse en relaciones desequilibradas es una muestra de amor incondicional, de nobleza, de aguante espiritual. Pero eso no es lo que enseña la palabra. En Mateo 22:39 Jesús enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice más que a ti mismo. No dice menos que a ti mismo. Dice como a ti mismo. Eso significa que si aceptas lo que no mereces, no solo estás permitiendo que otro te hiera, estás contradiciendo el mandamiento mismo de Jesús. Porque para amar a otro sanamente, primero debes haber reconocido cuánto te ama Dios a ti. Y ese amor no se refleja en conformarte con sobras. Cuando una persona se entrega a alguien que solo da migajas, muchas veces está repitiendo un patrón generacional. Quizá fue criado en un hogar donde el afecto era escaso, donde había que ganarse la atención con logros o comportamiento. Tal vez se aprendió desde niño que el amor es algo que se recibe a cambio de algo, nunca por gracia. Esa mentalidad distorsiona la manera en que buscamos relaciones. Convertimos el amor en una recompensa y asumimos que debemos esforzarnos eternamente para obtener pequeñas dosis de afecto. Pero el amor verdadero no se gana, se recibe, no se negocia, se ofrece.
En Romanos 8:32 el apóstol Pablo hace una declaración poderosa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo no solo habla de provisión material, sino emocional y espiritual. Si Dios no te retuvo lo más valioso que tenía, ¿por qué aceptarías que un ser humano te retenga lo mínimo? Si Él ya entregó todo por ti, no puedes vivir como si valieras poco. Aceptar migajas es actuar como si Dios no hubiese dado suficiente. Es vivir como si tu valor dependiera de lo que otro pueda darte y no de lo que ya has recibido en Cristo. A lo largo de la Escritura, Dios confronta a su pueblo cuando lo ve buscando en otros lo que solo Él puede ofrecer. En Oseas 2:8 dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecieron a Baal. El problema no era que no recibieran, sino que no reconocían la fuente. Cuando alguien acepta migajas, muchas veces se apega tanto a la persona equivocada que deja de reconocer al verdadero proveedor. Comienza a idolatrar el afecto humano y en ese proceso se aleja del amor divino. Pero Dios, en su fidelidad, no abandona. Sigue llamando, sigue esperando, sigue mostrando que hay una forma mejor de vivir. Aceptar migajas también alimenta la mentira de que no hay algo mejor, que nadie más te va a amar, que si pierdes esa relación te quedarás solo. Esa es una táctica del enemigo. Es su forma de mantenerte atado a lo poco para que nunca llegues a lo mucho. Pero en 1 Pedro 5:10 hay una promesa para quienes han sufrido. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios no te deja en el dolor para siempre. Él te perfecciona, te afirma, te levanta. La herida espiritual que te hace aceptar migajas no se sana ignorándola ni justificándola. Se sana enfrentándola con la verdad. Y la verdad es que fuiste creado con propósito. Que tu identidad no está en el afecto que recibes, sino en el amor que ya te ha sido dado. Que tu alma no fue hecha para estar atrapada en cadenas de dependencia emocional, sino para caminar en libertad. En Gálatas 5:1 el apóstol Pablo declara, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Aceptar migajas es volver al yugo, es regresar al sistema de esclavitud emocional donde tu paz depende de las obras de otro. Pero la libertad que Cristo ofrece no tiene condiciones. Es firme, total, permanente. Es libertad de pensamientos que te condenan, de voces que te rebajan, de dinámicas que te vacían. Es la libertad de decir, ya no más. Cuando finalmente reconoces que la aceptación de migajas es un reflejo de heridas internas no tratadas, puedes comenzar el proceso de restauración. Pero no es un proceso pasivo. Requiere decisión, confrontación, oración y sobre todo rendición a la verdad de Dios. No puedes sanar una herida mientras insistes en quedarte en el mismo lugar donde esa herida se abre cada día. El entorno que alimenta tu escasez no puede ser el mismo que promueva tu sanidad. Debes alejarte del pozo seco y acercarte al manantial eterno. Esa es la voluntad de Dios para ti. No la resignación, sino la restauración. No la conformidad con lo mínimo, sino la plenitud que solo Él puede dar. El tiempo de aceptar migajas ha terminado. Es momento de caminar con la cabeza en alto, con la certeza de que fuiste amado desde antes de ser formado y que ese amor es más que suficiente para llenar todo lo que el mundo no supo darte.
La distancia emocional no es casual. Quien da migajas no solo se limita a ofrecer poco, sino que administra su ausencia como una herramienta para probar tu dependencia. Cada silencio, cada demora en responder, cada mirada evasiva está cuidadosamente diseñada para medir hasta qué punto estás dispuesto a soportar la indiferencia. Este tipo de manipulación no es abierta ni evidente, pero sí profundamente efectiva. Mientras tú esperas una palabra, una señal, un gesto de afecto, la otra persona observa cuánto más te puedes acercar con cada gota que se niega a darte. La distancia se convierte en una cuerda invisible que se tensa cada vez que tú das un paso más y el otro se aleja sin explicación. No es un olvido inocente, es un ensayo de poder y aunque parezca sutil, tiene implicaciones espirituales profundas. En el libro de Génesis, cuando el faraón oprime al pueblo de Israel, lo hace con un sistema de escasez. Les da menos paja, pero les exige la misma cantidad de ladrillos. Esa estrategia sigue vigente en muchas relaciones hoy. Se da menos afecto, menos presencia, menos compromiso, pero se exige fidelidad, entrega y aguante. No hay reciprocidad, solo exigencias disfrazadas de prueba. La distancia emocional se convierte entonces en un mecanismo para conservar el control, para mantener al otro en incertidumbre y así nunca perder la ventaja. El alma que no ha sanado sus carencias busca validación en la reacción ajena. Y quien detecta eso, aunque inconscientemente, puede empezar a usarlo como un arma. Deja de hablarte justo cuando más necesitas una respuesta. Se aleja emocionalmente en los momentos en que tú más has dado. Cambia de actitud repentinamente y observa tu confusión como si fuera un indicador de su propio poder. La Biblia enseña en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción no solo es una advertencia contra el pecado, sino una guía práctica para no permitir que tu paz dependa de la cercanía o lejanía emocional de otra persona. Dios no juega con tus emociones. Él no se aleja para probar si lo seguirás buscando con desesperación. En todo momento, aún en el silencio, su presencia es real. En el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no depende de tu perfección ni de tu capacidad de cumplir con una lista de demandas emocionales. Es una cercanía constante porque nace del amor, no del control. La diferencia es clara. El amor que proviene de Dios se acerca cuando duele, no desaparece. Se muestra cuando hay necesidad, no se esconde. El que da migajas y se distancia lo hace para mantenerte atado. La incertidumbre emocional es una prisión invisible. Mientras más dudas tienes sobre lo que el otro siente por ti, más esfuerzo haces para demostrar tu valor. Intentas ser más paciente, más comprensivo, más fuerte, pero esa lucha desgasta. Te convierte en alguien que ya no busca amor, sino aceptación. Y cuando el alma entra en ese terreno, el enemigo encuentra espacio para sembrar mentiras. Comienzas a creer que debes esforzarte para ser amado, que tu presencia es molesta, que tu voz incomoda, que tu necesidad de afecto es una carga. Pero eso nunca fue el diseño de Dios. En Romanos 8:15 se nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos de Dios, y que habéis recibido el espíritu de amor que nos hace amar a Dios y a nuestros hermanos, espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El amor que Dios otorga no nos deja en el temor ni en la ansiedad. Nos adopta, nos afirma, nos da identidad. Cuando aceptas la distancia emocional como normal, estás ignorando esa adopción.
Estás permitiendo que alguien más defina tu valor por medio de su inconstancia. Y eso, aunque suene duro, es idolatría. Porque estás dejando que su presencia o ausencia dicten tu estado emocional, cuando solo Dios tiene ese derecho. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús habla de una oveja que se pierde. El pastor no espera que vuelva por sí sola. No la ignora ni reduce su valor por haberse alejado. La busca, la carga, la trae de regreso y celebra. Ese es el modelo de relación que Dios propone. Cuando alguien se aleja deliberadamente para probarte, no lo hace desde el amor, lo hace desde el ego, desde una necesidad de controlar tu atención, de prolongar tu espera, de ejercer dominio sin decirlo abiertamente. Es una estrategia emocional que transforma tu deseo de amor en una obsesión por complacer. La manipulación emocional tiene un rostro amable. No siempre se muestra con dureza. Puede venir envuelta en silencio, en frases ambiguas, en miradas que dicen poco y en actitudes que no se explican. Pero el efecto es siempre el mismo: la confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos dice claramente: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si lo que estás viviendo te llena de ansiedad, si no sabes dónde estás parado, si dudas constantemente de tu valor por cómo la otra persona actúa, entonces no estás en una relación construida en verdad, sino en una estructura de manipulación cuidadosamente disfrazada. La distancia emocional sostenida no es una reacción, es una táctica, una forma de mantener la balanza inclinada. Cuando alguien se da cuenta de que puede obtener tu atención sin corresponder, comienza a dosificar su presencia como una herramienta de control. Te da solo lo suficiente para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para que te sientas amado. Y esa fórmula crea una dependencia que no es amor, sino adicción emocional. Una espera constante de algo que nunca llega, de una promesa que nunca se concreta, de una cercanía que nunca se establece. Jesús en su ministerio nunca manipuló la fe de las personas. Él no ocultaba su intención. No se alejaba para generar ansiedad. Incluso cuando confrontaba lo hacía con claridad. Su silencio en ciertos momentos, como ante Pilato o durante su crucifixión, no era una estrategia emocional, sino una expresión de obediencia y propósito. Pero en sus relaciones con las personas siempre fue directo, presente y comprometido. Cuando lloró por Lázaro lo hizo desde la cercanía. Cuando sanó tocó, cuando enseñó miró a los ojos. Su presencia era un acto de amor constante, no una herramienta de poder. Quien desaparece sin explicación, quien se aleja sin causa, quien te deja esperando sin razón, no está obrando desde el ejemplo de Cristo, está actuando desde una necesidad personal de control que se nutre de tu disponibilidad. Por eso es tan importante reconocer el patrón, ver que cada ausencia no es una prueba que debes pasar, sino una señal de una dinámica desequilibrada, que solo puede romperse si tú decides no jugar más ese juego. No para vengarte, sino para sanar. El alma necesita estabilidad, el amor necesita compromiso y la espiritualidad necesita claridad. Walked in with that red shoe glow, tapped the floor like you knew the show. I was cool, but you pulled that thread. Got my whole night spins in your head. Your eyes said, come on, don't play shy. My mouth said, yeah, my feet said, try. I kept my name on the backseat, but you had fire under both feet. Hey, hey, don't slow me down. One more step and I'm falling now. Hey, hey, hear that sound? You turn the whole room upside down. Red shoe riot, red shoe riot. You got me wild. I
Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. No puedes crecer en un terreno donde las emociones son administradas como un premio y donde la atención depende de cuán callado, dócil o dispuesto estés a esperar. El que se aleja para ver cuánto aguantas no merece el lugar que ocupa en tu corazón. Y tú, que has sido llamado a ser templo del Espíritu Santo, no puedes seguir permitiendo que ese templo sea ocupado por alguien que entra y sale según su conveniencia. En 2 Corintios 6:14 se nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta pregunta no busca condenar, sino iluminar. Si lo que vives te llena de sombra, si cada distancia te hunde más, si cada silencio te hace sentir menos, entonces no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay construcción. Hay desgaste. Y donde hay desgaste continuo, no puede haber sanidad. La distancia emocional prolongada genera una forma de esclavitud emocional en la que cada palabra, cada mensaje, cada ausencia pesa más que la realidad objetiva. Comienzas a interpretar todo, a justificar todo, a esperar todo, y en ese proceso pierdes tu centro. Pero el Espíritu Santo no obra en ese terreno. Él obra en la verdad, en la libertad, en la claridad, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la afirmación que viene de saber que estás completo en Dios y no necesitas que nadie valide tu valor con actos intermitentes de afecto. Es tiempo de discernir, de mirar la distancia no como un misterio que debes resolver, sino como una estrategia que debes identificar. Porque mientras sigas esperando que el otro se acerque para sentirte valioso, seguirás
atrapado en un ciclo que solo beneficia a quien administra tu afecto como una moneda de cambio. Dios te ofrece una salida, una redención, una libertad que comienza con la decisión de no aceptar más juegos emocionales disfrazados de amor. En Isaías 41:10 Dios declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es para ti. No necesitas rogar por presencia cuando tienes al Creador del universo contigo. No necesitas mendigar afecto cuando el amor más grande ya fue derramado sobre ti en la cruz. El que da migajas y administra distancias no tiene el poder de definir tu valía. Solo Dios puede hacerlo y ya lo hizo. Si hoy reconoces que has estado atrapado en un ciclo de espera emocional, que te has sentido debilitado por la distancia y confundido por los silencios, es momento de levantar la mirada, no para suplicar por amor, sino para recibir el amor que siempre te ha estado disponible. Ese amor que no se va, que no desaparece, que no te pone a prueba. El amor que redime, que afirma, que restaura. El amor que no tiene sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Tu corazón fue creado para habitar en la presencia constante del que nunca falla. No más juegos, no más pruebas, no más dependencias emocionales. Hoy es el día en que decides que tu paz no se negociará, que tu valor no se mendigará, que tu alma ya no responderá a distancias vacías, sino a la voz firme del Dios que te llama suyo. Esa es la libertad que comienza cuando decides ver la distancia emocional, no como un llamado a aguantar más, sino como una señal de que es hora de levantarte y avanzar. Cuando el alma despierta, el juego termina. Quien se alimentaba de tu inseguridad, quien dosificaba su atención para mantenerte atado, quien sostenía su poder a través de tu necesidad, comienza a temblar cuando recuperas tu dignidad. Porque nada desestabiliza más a quien manipulaba desde las sombras que la luz repentina de alguien que recuerda quién es. La dignidad, cuando regresa, lo transforma todo. No exige, no suplica, no discute. Se manifiesta con una fuerza silenciosa que rompe dinámicas sin necesidad de explicaciones. Es un cambio en la atmósfera espiritual. Un nuevo lenguaje que no se dice, se encarna. Es la presencia de alguien que ya no está dispuesto a ser definido por las ausencias del otro. No se trata de orgullo ni de revancha, se trata de identidad, de saber que tu valor no puede ser manipulado por quien no supo reconocerlo. El que da migajas necesita a alguien que las reciba, necesita ese sistema de retroalimentación constante donde tú esperas y él decide cuándo alimentar tu esperanza. Pero cuando te levantas y decides que no vas a vivir más en esa dinámica, todo se desordena para quien antes creía tener el control. Lo que antes lo alimentaba, ahora lo confronta. Lo que antes le daba seguridad, ahora le genera miedo. Porque has dejado de funcionar bajo sus reglas. Has roto la cadena invisible de la dependencia. Y eso lo expone. Jesús no andaba en busca de aceptación. Él sabía quién era. En Juan 8:14 dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Esa claridad lo liberaba del juicio de los demás. Esa certeza es la que necesitas recuperar. Porque quien no sabe quién es, vive pidiendo validación. Pero quien conoce su origen y su destino, camina con firmeza incluso en medio del rechazo. Ya no se acomoda al afecto condicionado. Ya no se inclina ante quien lo valora a conveniencia. La dignidad no necesita convencer, solo necesita ser asumida. Cuando recuperas tu dignidad, tu presencia comienza a incomodar. Ya no estás disponible a cualquier hora. Ya no respondes con desesperación. Ya no lloras en secreto por cada indiferencia. Ya no bajas la cabeza ante
cada gesto ambiguo. Has cambiado y esa transformación se nota. El otro lo percibe aunque no sepas cómo, porque las dinámicas espirituales se sienten antes de verbalizarse. Tu mirada ya no es la misma. Tu energía ha cambiado. Tus palabras tienen otro peso. Tu silencio ahora habla más que tus antiguos reclamos. El terreno se ha movido y quien te manipulaba ahora tiene que enfrentarse a una nueva versión de ti, firme, segura, despierta. En Efesios 6:13, Pablo exhorta: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa firmeza no es violencia, es estabilidad, no es dureza, es convicción, es saber que no estás solo, que no dependes de palabras que llegan tarde, ni de caricias que nunca llegan. Estás vestido de verdad, cubierto de justicia, ceñido de propósito. Esa armadura espiritual no solo te protege, también anuncia que ya no eres territorio disponible para quien entra y sale a su antojo. Has cerrado la puerta de las migajas y no hay vuelta atrás. El que juega contigo lo hace porque percibe que tu necesidad es mayor que tu conciencia de dignidad. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando tu necesidad se transforma en visión, en propósito, en comunión con Dios, el juego deja de tener sentido. Porque ahora ya no reaccionas a lo que el otro da o deja de dar. Has comenzado a vivir desde una fuente superior. Has entendido que tu amor propio no depende de afectos humanos, sino de la obra completa de Cristo en ti. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa novedad incluye tu manera de relacionarte. Ya no eres alguien que suplica, eres alguien que elige, que discierne, que actúa desde la plenitud, no desde la escasez. El otro no esperaba este cambio, se acostumbró a tu debilidad, a tu espera silenciosa, a tus intentos por complacer, pero ahora todo ha cambiado. Y eso, aunque no lo diga, lo desarma, porque el poder que ejercía sobre ti era frágil, dependía de tu ceguera, y ahora que ves, ya no puede sostenerse. El poder que antes le dabas al mendigar atención ahora se ha transformado en autoridad espiritual. Tu decisión de no seguir mendigando se convierte en su prueba más dura. No porque lo estés castigando, sino porque al detener el ciclo lo estás obligando a enfrentarse con su vacío. Ya no puede distraerse con tu dolor. Ahora tiene que mirar el suyo. La dignidad restaurada tiene un lenguaje invisible que toca lo más profundo de quien antes jugaba contigo, porque lo confronta sin acusarlo, lo sacude sin agredirlo, lo despierta sin gritar. Es como la luz que entra a una habitación cerrada. Revela el desorden. El otro no sabe explicarlo, pero siente que algo se ha roto, que esa versión tuya que antes toleraba, que antes dependía, que antes insistía, ha muerto. Y en su lugar hay alguien que camina con una paz que desconcierta, esa paz que no se negocia, esa firmeza que no se arrodilla ante migajas disfrazadas de amor. Isaías 61:3 habla de dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la transformación que ocurre cuando recuperas tu dignidad. El alma que antes estaba cubierta de luto, ahora se viste de propósito. La tristeza deja de ser tu identidad. El espíritu angustiado da paso a una alegría firme que no depende de cómo te trate el otro. Has sido restaurado por dentro. Y esa restauración ahora se manifiesta en tus relaciones.
El otro puede intentar recuperar el control. Puede regresar con palabras suaves, con gestos ambiguos, con promesas sin fundamento. Pero tú ya no estás en ese lugar. Ya no esperas. Ya no confundes amor con atención intermitente. Ya no deseas lo mínimo como si fuera un milagro. Has sido marcado por una verdad mayor, que tu dignidad no está en manos de quien no supo cuidarte, sino en las manos de quien te creó con propósito eterno. En Jeremías 29:11, Dios afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa no puede cumplirse mientras sigas atado a dinámicas que contradicen el valor que Dios te dio. Recuperar la dignidad no significa cerrar el corazón, sino abrirlo a lo que verdaderamente merece entrar. Significa dejar de vivir en función del otro y empezar a vivir en función del llamado que tiene. Significa que ya no defines tu valor por la respuesta que recibes, sino por la presencia constante del que nunca te ha dejado. Has despertado, y eso no solo te transforma a ti, también expone al otro, porque al tú dejar de tolerar lo mínimo, él queda en evidencia. Y ahí, en ese momento, se revela su verdadero punto débil, la incapacidad de enfrentar a alguien que ya no necesita su validación. Cuando antes bastaba una palabra para hacerte volver, ahora ya no basta nada, porque tu alma se ha nutrido de una fuente distinta, porque tus lágrimas ya no son por carencia, sino por gratitud, porque tus pasos ya no buscan aprobación, sino dirección divina. Ese giro no es emocional, es espiritual. Has dejado de adorar a un ídolo emocional y has vuelto al Dios verdadero. Has renunciado al altar de la necesidad y has regresado al altar de la plenitud. El que daba migajas pensó que siempre tendría poder, pero ahora ha descubierto que ese poder era prestado por tu dolor, sostenido por tu espera, alimentado por tu silencio. Y al tú sanar, él se queda sin sustento y no sabe qué hacer, porque su seguridad no estaba en su valor, sino en tu dependencia. Por eso ahora, al verte firme, comienza su proceso de confrontación. No estás vengándote, estás revelando, no estás castigando, estás rompiendo la estructura. La Biblia enseña en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es permanecer firme cuando la vieja dinámica quiere repetirse. Es no caer en el anzuelo disfrazado de reconciliación falsa. Es mantener tu posición no desde la dureza, sino desde la convicción. Porque ahora sabes que no mereces mendigar lo que Dios diseñó para ser recibido en plenitud. Has dejado de aceptar lo mínimo, no porque el otro no te importe, sino porque tú ya aprendiste a importar. Y ahí, justo en ese momento, el que jugaba contigo sufre el impacto de su propio vacío, porque ya no puede usar tu necesidad para evitar la suya. Tu dignidad ahora funciona como un espejo. Le muestra lo que no ha querido ver. Le revela el daño que hacía con su frialdad. Le confronta con el silencio que antes usaba como arma y que ahora recibe como consecuencia. Y si tiene corazón, eso le dolerá. Si tiene alma, eso lo estremecerá. Porque habrá descubierto que el que parecía fuerte por dar migajas era en realidad el más débil. Y que tú al sanar has revelado su mayor vulnerabilidad. No saber amar a quien ya no se arrastra por amor. Has recobrado el terreno sagrado de tu identidad. Has puesto límites no como barreras, sino como declaraciones de amor propio. Has demostrado que quien se ama a sí mismo no rechaza al otro, pero tampoco se anula por él. Has entendido que tu valor no depende de lo que otro puede ver, sino de lo que Dios ya estableció. Y esa verdad, una vez asumida, no puede ser negociada. El que te dio migajas se queda sin escenario, sin público, sin guión, porque tú ya no actúas en su obra. Has escrito la tuya.
y la protagonizas con la dignidad de quien fue rescatado por la gracia y restaurado por la verdad. El silencio es una herramienta poderosa cuando nace de la sabiduría. No del desprecio, no del orgullo, sino de la certeza de que ya no hay nada más que decir. Cuando decides retirarte emocionalmente de quien nunca estuvo realmente presente, no lo haces para manipular ni para herir, lo haces porque entiendes que hay lugares donde tu alma ya no puede seguir sembrando sin cosecha. El retiro no es un castigo, es una declaración espiritual. Es una forma de decir, hasta aquí, ya no permitiré que mi valor se negocie, ni que mi paz dependa de tus apariciones esporádicas. El que da migajas no espera que te vayas, espera que sigas ahí, espera que reacciones, que insistas, que expliques, que reclames. Pero cuando callas y te apartas, lo desarmas, porque ya no juegas con sus reglas, porque el lugar desde donde actuabas ya no es el mismo. Jesús se retiraba, no por debilidad, sino por obediencia. Lo hacía para orar, para alinear su alma con el Padre, para no dejar que el ruido externo dominara su propósito. En Lucas 5:16 se dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ese retiro no era huida, era dirección. Y tú, cuando decides apartarte emocionalmente de quien no supo valorarte, no estás huyendo. Estás obedeciendo a la voz interna que te dice que es tiempo de cuidar tu corazón, de cerrar la puerta a lo que resta y abrirla solo a lo que edifica. Tu silencio se convierte entonces en una declaración espiritual más fuerte que cualquier discurso, porque ya no responde al juego de quien te ofrecía migajas, sino a la instrucción de quien te ha llamado a plenitud. El que antes te manipulaba con su indiferencia comienza a sentir el vacío que deja tu ausencia. No porque dependa de ti, sino porque estaba acostumbrado a usarte como punto de fuga. Tu insistencia era su consuelo, tu espera era su alimento, tu presencia constante era la prueba de que podías seguir dando poco sin perder nada. Pero cuando decides retirarte, le estás diciendo, sin palabras, que el ciclo se terminó, que tú ya no estás disponible para alimentar una dinámica que solo desgastaba tu espíritu. Ese retiro silencioso pero firme revela algo más profundo que cualquier enfrentamiento que tu alma ha crecido. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber cuándo hablar es sabiduría, pero saber cuándo callar es poder espiritual. Porque el silencio duele más que cualquier reclamo. Cuando viene de alguien que siempre estuvo dispuesto a darlo todo, no estás desapareciendo. Estás preservándote, estás protegiendo lo que Dios ha restaurado en ti. Y eso inevitablemente confronta al otro. Porque la energía que antes entregabas ahora ha sido redirigida hacia tu sanidad. Has dejado de invertir en lo que no produce vida. Y eso cambia el panorama. Cuando el alma se retira, también lo hace la luz. El otro empieza a experimentar la oscuridad que tú iluminabas con tu presencia, con tu afecto, con tu fe inquebrantable en que algún día cambiaría. Pero ya no estás. Y en esa ausencia se revela su realidad. Que el afecto que despreciaba era el sostén que lo mantenía en pie. Que tu voz, que antes ignoraba, era el sonido que evitaba su propio silencio. Que tu amor, que nunca supo recibir, era el espejo que lo hacía sentir menos vacío. Ahora sin ti no queda nada, solo el eco de una presencia que ya no está dispuesta a esperar más. Dios también se retira cuando su presencia no es valorada. En 1 Samuel 16:14 se nos dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No fue un castigo impulsivo. Fue la consecuencia de una serie de decisiones donde Saúl prefirió
su voluntad antes que la dirección de Dios. Así sucede también en las relaciones humanas. Cuando alguien insiste en vivir desde la dureza, desde la frialdad, desde el egoísmo, no puede esperar que quien da amor de forma genuina permanezca para siempre. Hay un punto donde el Espíritu también dice basta, donde el que fue fiel decide caminar en otra dirección, no por odio, sino por obediencia. Tu retirada no es indiferencia, es madurez. Ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Estás diciendo con tu distancia que no todo el que dice amar ama de verdad. Que el amor no se demuestra con gestos esporádicos, sino con presencia constante. Que la fidelidad no es solo ausencia de traición, sino compromiso emocional. Y si el otro no fue capaz de sostener eso, entonces tu retiro es necesario, porque tu corazón no puede seguir en lugares donde el afecto se convierte en manipulación, donde las palabras no se cumplen, donde las promesas no se construyen. En Proverbios 22:3 se afirma: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tu retiro también es una forma de obedecer esta instrucción. Has visto el patrón, has reconocido el daño, has entendido que no hay propósito donde no hay respeto y por eso decides guardar distancia. No por venganza, sino por revelación. Porque lo que antes tolerabas ya no lo puedes permitir. Porque lo que antes confundías con amor, ahora lo ves como una cadena. Y ya no estás dispuesto a seguir atado. El alma que se retira no siempre lo hace con escándalo. A veces solo deja de insistir, de justificar, de esperar. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un poder transformador. Porque cambia la atmósfera espiritual. Ya no eres parte del ciclo. Ya no giras en torno al otro. Has roto la órbita emocional que te mantenía dando vueltas alrededor de quien nunca fue el centro de tu propósito. Ahora giras en torno a Dios. Y eso lo cambia todo. La retirada emocional es muchas veces el principio de la restauración. No solo para ti, sino también para quien quedó en evidencia. Porque lo obliga a ver lo que nunca quiso ver. Lo enfrenta con su realidad. Lo pone cara a cara con sus propias carencias. Y si hay humildad en su corazón, ese dolor puede ser el inicio de su transformación. Pero esa ya no es tu responsabilidad, porque tu única tarea ahora es mantenerte firme, avanzar, sanar y no volver atrás. Dios no te formó para que vivas suplicando afecto, mendigando validación, ni arrastrándote por migajas emocionales. Desde antes de que fuera formado en el vientre, Él ya había diseñado un plan donde la abundancia, la plenitud y la dignidad eran parte integral de tu llamado. Pero cuando eliges permanecer donde lo poco se presenta como suficiente, estás rechazando la herencia que ya fue escrita para ti. No porque no la merezcas, sino porque has creído que no eres digno de ella. Y esa mentira es la que más ha limitado tu caminar. Porque mientras tú insistes en conservar lo poco, Dios está esperando que sueltes para poder entregarte lo mucho. En Efesios 3:20 se declara: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No dice apenas lo necesario, ni lo mínimo para sobrevivir. Dice mucho más abundantemente. Esa es la medida del corazón de Dios. Pero para recibir en abundancia, necesitas dejar de justificar la escasez. Mientras sigas convencido de que esas migajas son todo lo que puedes obtener, seguirás rechazando lo que el cielo ya tiene preparado. Porque Dios no fuerza bendiciones donde no hay disposición. Él no obliga, no impone. Él invita, llama y espera que respondas con la fe de quien ya entendió que merece algo mejor. No por orgullo, sino por redención. El que da migajas muchas veces se presenta como tu única opción. Te hace creer que nadie más podrá amarte así, que si te alejas te quedarás solo. Pero esa es una distorsión, no una verdad.
En Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa no está sujeta a lo que los demás hacen o dejan de hacer. Está anclada a tu disposición de mirar hacia arriba, en lugar de seguir buscando en horizontes que ya se agotaron. Porque cuando clamas al cielo, se abren caminos que los vínculos rotos jamás podrán cerrar. Cuando elevas tu mirada, descubres que lo que tú pensabas que era todo, no era más que un preámbulo de lo que realmente te espera. Dios no quiere verte estancado en relaciones donde tu alma se marchita lentamente. No te diseñó para depender de migajas disfrazadas de afecto. Te formó para caminar en comunión con lo que edifica, sostiene y multiplica tu paz. En Juan 10:10, Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida, no sobrevivencia. Abundancia, no migajas. Y esa abundancia no se limita a lo material. Es una plenitud espiritual, emocional y afectiva que no pueden hacer en vínculos donde la indiferencia ha echado raíces. El alma no puede florecer donde el amor se administra como premio, ni crecer donde cada gesto de cariño parece una deuda que debes pagar con tu silencio. Cuando decides caminar hacia lo que Dios preparó, inevitablemente tendrás que soltar aquello que nunca te ofreció, lo que tu espíritu realmente necesitaba, y eso duele, porque aunque lo que recibías era poco, había costumbre, porque aunque te lastimaban, había apego. Pero el proceso de restauración incluye desprendimientos, incluye cerrar ciclos sin tener todas las respuestas, incluye decir basta, aun cuando aún duele, porque el que se queda esperando claridad perfecta para soltar nunca avanza. Pero el que confía en la voz de Dios, aunque todo a su alrededor se tambalee, empieza a caminar hacia lo nuevo. En Isaías 43:19 el Señor declara, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. No una reparación parcial, sino una cosa nueva. No más parches emocionales, no, sino una estructura firme. Pero no puedes experimentar esa novedad si sigues anclado a lo viejo. No puedes recibir un río si estás conforme con las gotas. No puedes abrazar lo eterno si sigues atrapado en afectos fugaces. Dios no es un dador de sobras. Él no raciona su amor. Él no entrega a medias. Y si tú fuiste creado a su imagen y semejanza, no deberías vivir aceptando menos de lo que Él diseñó para ti. El tiempo de mendigar se terminó. El tiempo de esperar lo mínimo ha caducado. Ahora es el momento de alinear tu caminar con lo que el cielo ya ha determinado. Y eso significa decir no a lo que te debilita, aunque parezca amor. Significa cerrar la puerta con firmeza, aunque el otro no entienda. Significa soltar sin mirar atrás, aunque el corazón aún tiemble. Porque la fidelidad a lo que Dios tiene preparado para ti exige renunciar a todo lo que te ha hecho dudar de tu valor. Lo que mereces ya está en camino, pero no llegará mientras sigas dejando abierta la puerta a quienes solo saben dar lo mínimo. Dios no obra en terrenos donde el alma aún negocia su dignidad por compañía. Él planta promesas donde encuentra tierra fértil, no donde aún se toleran lluvias que no bendicen. El punto débil de quien te daba migajas no era su silencio, ni su indiferencia, ni siquiera su frialdad. Era que nunca imaginó que tú despertarías. Nunca pensó que Dios tomaría tu corazón desgastado y lo transformaría en un corazón firme, sensible, pero indomable.
capaz de ver con claridad lo que antes confundía con amor. No hay sufrimiento mayor para quien manipuló tu necesidad que enfrentarse a tu plenitud. Y no hay justicia más perfecta que ser levantado por Dios sin tener que destruir a nadie. Porque la restauración más poderosa no es la que castiga, sino la que te ubica en un nivel donde ya no puede alcanzarte la carencia. Ese es el destino de los que se sueltan de lo poco y se abrazan a lo eterno. Has dejado de aceptar lo que limita y ahora caminas hacia lo que edifica. En ese proceso no busques explicaciones. No necesitas que el otro entienda, no necesitas que te crean, porque cuando Dios decide exaltarte, lo hace en silencio, pero con evidencia. Y esa evidencia será visible, no como venganza, sino como testimonio. Quien te miraba con superioridad, ahora tendrá que admitir que jamás fue dueño de ti. Solo fue parte de un proceso que hoy está completamente superado. Ya no hay herida abierta, ya no hay ansiedad disfrazada de amor. Hay discernimiento, hay convicción y sobre todo hay una dirección clara hacia lo que sí es tuyo, hacia lo que sí lleva tu nombre, hacia lo que viene directamente del corazón de Dios. Ese es tu nuevo escenario. No uno donde tienes que luchar por ser visto, sino uno donde ya no puedes ser ignorado. Porque quien camina con propósito brilla. Y quien brilla en Dios ya no tiene que mendigar luz. Ahora sabes lo que vales. Ahora sabes quién eres. Y esa verdad es todo lo que necesitabas para comenzar a vivir en abundancia. Lo demás simplemente dejará de tener poder.